Ahora vamos a entrar al último tema del primer parcial, que es el tema de series de potencias. Entonces, primero lo que tenemos, una serie de potencias, viene como en forma de función, s de x, va a ser la suma desde n igual 0 hasta infinito, de a sub n multiplicado por x menos c a la n. Esto es lo que va a ser una serie de potencias centrada en c, y a sub n es lo que se llama el coeficiente general de la expresión. Entonces, por ejemplo, tenemos esta serie, que sería la suma desde n igual 0 hasta infinito, 2 elevado a la n menos 1 por x menos 5 a la n entre n factorial. Entonces sería una serie con centro 5 y coeficiente general 2 a la n menos 1 sobre n factorial. Otro ejemplo es de esta serie que viene como 5x menos 2 elevado a la n sobre n a la 2 más 1. Lo que pasa con esta serie es que no tiene la forma x menos c a la n. Entonces tenemos que trabajar un poco con la expresión que nos dan para convertir una serie de potencias. ¿Y cómo sería esto? Bueno, lo que podemos hacer es que como queremos que el x quede solo, factorizar un 5, entonces lo podemos escribir como 5 a la n multiplicado por x menos 2 quintos a la n, todo sobre n a la 2 más 1, y ahora sí tenemos la forma x menos c a la n, y entonces vemos que el centro sería 2 quintos, y el término general sería 5 a la n sobre n a la 2 más 1. Otro ejemplo que tenemos aquí es la serie de potencias n igual 0 hasta infinito, 3 elevado a la n, x más 1 a la 2n sobre n más 6, que vemos fácilmente que está centrada en menos 1, porque viene un x más 1. Lo que pasa con esta serie de potencias es que cuando nos preguntan por el término general, aunque aquí el término general se ve como 3 a la n sobre n más 6, lo que hay que ver es que estas potencias solo vienen en términos pares. Entonces, si agregamos los términos impares a la fórmula, o sea, si escribimos esto como suma desde m igual 0 hasta infinito, de 1 a sub m por un x más 1 a la m, lo que observamos es que si m es impar, este coeficiente no existe, o sea, es 0, mientras que si m es par, si escribimos n como 2m, lo que tendríamos es que el coeficiente general sería 3 elevado a la m medios, dividido entre m medios más 6. Nosotros decimos que una serie de potencias converge en un conjunto I si para cualquier x de este conjunto, la serie que obtenemos es convergente. Y si además existe una función tal que f de x es igual al valor de esta serie para todo x en este conjunto, entonces vamos a decir que f de x es el valor de convergencia de esta serie de potencias. Y también nosotros vamos a decir que f tiene un desarrollo, que admite un desarrollo en series de potencias de centro C en este conjunto I. También se puede decir que f es analítica en I alrededor del punto C. A nosotros nos interesa considerar el conjunto más grande donde converge la serie de potencias. Esto es lo que nosotros llamamos el dominio de convergencia. Y resulta que siempre este conjunto es un intervalo. Y tenemos tres posibilidades. Una es que sea un intervalo de un solo punto. Entonces nosotros vamos a decir que el radio de convergencia es 0 y que el dominio es el punto C donde hacemos el desarrollo. Otra posibilidad es que para algún valor real positivo se tenga que si la distancia de x con c es más pequeño que este r, la serie converge, mientras que si la distancia de x con c es mayor a r, la serie va a diverger. Y a este r le llamamos el radio de convergencia. Entonces lo que tenemos de aquí se concluye que c menos r, c más r, este intervalo, va a estar contenido en I, el intervalo abierto. Y una posibilidad más es que la serie converja para todo real. Y en este caso vamos a decir que el radio de convergencia es infinito y el dominio de convergencia, el intervalo de convergencia, va a ser los números reales. Para calcular radios de convergencia, nosotros vamos a tener el siguiente teorema, que nos dice que si S de x es una serie de potencias con coeficiente general a sub n, nosotros podemos sacar la razón de a sub n más 1 con a sub n, o la raíz enésima de a sub n, y tomar su límite L, y entonces vamos a tener lo siguiente, que si L es infinito, el radio de convergencia va a ser 0, y esto nos decía que el intervalo de convergencia es solo el punto del desarrollo, o sea, C. Si L es un número real diferente de 0, entonces vamos a tener que el radio de convergencia es 1 sobre L. Y esto nos dice que el intervalo de convergencia contiene al intervalo abierto que va de C menos R a C más R, y contiene al intervalo cerrado que va
de C menos R a C más R. Lo que se concluye aquí es básicamente tenemos el intervalo de convergencia, solo que hay que ver los extremos para determinar cuál extremo es abierto y cuál extremo es cerrado. Por último, si L es igual a 0, concluimos que el radio de convergencia es infinito y en este caso la serie converge para todo valor real. Consideremos los siguientes ejemplos. Entonces, en la primera serie tenemos la suma de n igual 2 hasta infinito de x menos 2 a la n más 1, dividido entre 3 a la n por n más 1, y el segundo, menos 3 a la n por x más 1 a la n sobre 7 a la n más 1. Entonces, en el primero tenemos que el desarrollo está centrado alrededor de 2 y podemos usar criterio de la razón. Calculamos el cociente entre los términos a sub n más 1 y a sub n y podemos ver, haciendo unas cancelaciones, que nos iría para 1/3. Tenemos entonces que como el límite es 1/3 y el radio de convergencia es 1 entre L, entonces el radio de convergencia va a ser 3. Y así nosotros podemos determinar que el intervalo de convergencia va desde menos 1 a 5. Eso sí, lo que nos falta es verificar qué pasa en menos 1 y qué pasa en 5, si están incluidos o no en el intervalo. Entonces podemos evaluar en menos 1 y lo que vemos es que la serie es una serie alternada, entonces va a ser convergente, mientras que si evaluamos en 5, lo que vamos a tener es básicamente un múltiplo de la serie armónica, que es divergente. Entonces lo que concluimos es que el intervalo de convergencia va a incluir al menos 1, pero no va a incluir al 5. Para el ejemplo B vamos a usar la raíz enésima y recuerden que esta serie estaba centrada alrededor de menos 1 y su coeficiente general era menos 3 a la n sobre 7 a la n más 1. Entonces al sacar raíz enésima vamos a ver que su límite es 3/7. Y así su inverso, el radio de convergencia, va a ser 7/3. Entonces, el intervalo iría desde menos 10/3 hasta 4/3. Evaluamos de nuevo en los extremos para ver si la convergencia se da. Al evaluar en menos 10/3, lo que vamos a ir viendo es que después de hacer las cancelaciones correspondientes, nos va a quedar la serie constante, la cual es divergente, no satisface la condición necesaria. Entonces tenemos divergencia en menos 10/3. Y si examinamos en 4/3, lo que vamos a ver es que la serie nos queda una serie alternante, pero es una serie alternante con 1/7, y esta serie también va a ser divergente porque tampoco satisface la condición necesaria. Entonces el intervalo de convergencia va a ser abierto por los dos lados. Para concluir esta primera parte, les menciono unas cuantas series de potencias que son frecuentes, como son la exponencial, los senos y los cosenos, cuyo dominio de convergencia es todo R, y la función geométrica 1 sobre 1 menos x, y la logarítmica de logaritmo de 1 más x, que tiene radio de convergencia 1, o sea, el intervalo de convergencia iría desde menos 1 hasta 1. Y usando estas series y propiedades adicionales como la derivada, vamos a averiguar series de potencias adicionales.